Temazo. Estamos hablando de La Bestia Pop porque vamos a ir a La Plata, vamos a hablar de algo que tiene que ver con Los Redondos. Mañana, bueno, se cumple un mes sin el Indio Solari y de alguna forma esta historia tiene que ver con el corazón de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero también tiene que ver con mucho más. Estoy hablando de la recuperación que sucedió hace unos días de un espacio histórico de la ciudad de La Plata llamado, bueno, el sótano Diagonal 77. Efectivamente está instalado ahí en Diagonal 77, 4 y 5, frente a un lugar también emblemático de la ciudad de La Plata. Estamos hablando del centro de la ciudad de La Plata, un lugar fundacional casi de la ciudad, como el Liceo Víctor Mercante. Y hace unas semanas, la fecha ese fue 22 de junio y tengan en cuenta esa fecha, se volvió a cobrar vida un sótano que todo ricotero conoce muchísimo, pero tal vez no saben que ese lugar es ese del que estoy hablando. Vamos a escuchar primero la historia que tiene este sótano Diagonal 77, 4 y 5. Es un sótano que está bajo un edificio histórico de la ciudad de La Plata. Camilo Cagni es periodista allí de la ciudad, también es militante de Hijos y tiene que ver con la familia que fue dueña de ese sótano. Escuchá la historia del sótano Diagonal 77 contada por Camilo. El sótano Diagonal 77 acá en la ciudad de La Plata es un lugar que tiene muchísima historia. Era propiedad de mi familia materna en aquel momento, en los 40, 50, 60, los 70. Y bueno, por ese sótano pasaron un montón de cosas. En los 70 había un café concert, lo comandaba mi abuelo con mi tío. Había un kiosco adelante, que era un kiosco que atendían mis viejos, que en el año 77, plena dictadura, fue un kiosco, pero también era un lugar donde se intercambiaban informaciones sobre lo que estaba pasando, ¿no? En ese contexto, en el 76, mis viejos se casan y hacen la fiesta de casamiento en ese sótano en agosto del 76. Que ellos son detenidos desaparecidos, así que cuando se llevan a mis viejos de la casa que estaba a la vuelta del sótano, y esa fue la última vez que bueno, vimos a mis viejos, digamos, en el año 77, el 22 de junio del 77. El 22 de junio del 77 fue el día que secuestraron a los padres de Camilo Cagni y el 22 de julio de 2026 fue el día que ese sótano cobró nuevamente vida. Pero te decía que tiene que ver con los ricoteros y que todo ricotero, todo patricio, toda persona que haya seguido la historia de Los Redondos conoce, porque hay un error dentro de los documentos, archivos históricos que uno conoce de Los Redondos, porque siempre se habló de la primera entrevista que el Indio da para televisión. Viste que cuando estuvo Julio la semana pasada habló de... no, la semana pasada, no, anterior, hablamos de esas cosas, esos registros que hoy hay del Indio, como la entrevista de Caja Negra, como Tsunami, como las entrevistas que uno conoce. Pero siempre se habló de la primera entrevista y casi única entrevista, la única entrevista que dio para televisión fue para el programa Subterráqueos de Buenos Aires, un programa que se hacía en ATC, y en la descripción subida por el archivo Prisma decía que ese reportaje fue filmado en el Centro Paracultural, ex Teatro de la Cortada, ahí en San Telmo, ubicado en Venezuela 336, donde está el Súter actualmente, donde estaba el Paracultural históricamente. Eso es un error, porque esa entrevista, única y primera entrevista que el Indio Solari daba para la tele como cantante de Los Redonditos de Ricota, fue exactamente en este sótano. Mirá la entrevista del Indio y ahora vas a ver el sótano con ese mismo fondo. Mirá la entrevista de la que estoy hablando del Indio. Yo he estado mucho tiempo en el tipo de actividades que yo hago. Es un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, que de lo único que se trata es una producción independiente. Ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos. Y aquí se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo, porque las ratas se ríen de nosotros. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido, sea defendido, no sea humillado, no sea vilipendiado. Eso desgraciadamente me ha ocurrido no
me ha ocurrido en los subterráneos, me ha ocurrido en toda esa información que mutiló y separó como bastarda, como inútil y hasta como pecaminosa, las instituciones, la lectura oficial, que ha ido dejando desde los poetas malditos, todo eso que ha ido dejando de lado como inútil y que le ha convencido a la gente. La gente cree que la vida es el noticiero de ayer, no nos engañemos. Vos vas a un trabajo, compartís un almuerzo de trabajo con la gente, y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te llega de su vida, es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño a esa vida. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía, la historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura, que es de tipo ética, en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Y paulatinamente ha dado todo eso hasta el día de hoy. Entonces de eso se trata de encontrar la vida de una vez por todas. Creo que la especie nuestra tiene derecho a eso, aunque el neocórtex indique lo contrario, ¿no? Toda esta entrevista histórica que dio el Indio, impresionante, es muy impresionante, y lo que se estaba armando atrás, o sea, qué formación, qué filosofía. Bueno, eso, este registro, si querés, de este Algún momento. pendejo ahí. Y 85, el Indio debería tener unos 30 años, 30 y pico de años, sí. Lo que se estaba armando atrás, bueno, las columnas, registren las columnas de esta entrevista, y lo que se está armando atrás es algo de lo que también nos va a contar ahora Camilo Cagni sobre esta entrevista y esto que se está armando. Escuchalo a Camilo Cagni hablando sobre el sótano histórico de allí de Diagonal 77. Hay una entrevista que hizo el Indio Solari en el año 85 ahí, y que es en ese sótano. El mismo Indio habla, estamos acá en este sótano. Y después surgió el testimonio de un compañero de la agrupación Hijos que estuvo ahí en el 85 en un recital de Los Redondos. Él tenía 15 años y el otro día fuimos a recorrer el sótano con él y se acordaba de todo. Había 70, 80 personas justo en ese mismo año, en el 85. Entonces, bueno, es un lugar donde condensa esas dos cuestiones, ¿no? El rock, la resistencia a la dictadura, Los Redondos, mis viejos. Y bueno, hay muchísimas historias más para contar de ese sótano. Pero bueno, arrancamos con esto para ver de qué manera este sótano puede llegar a tener nuevamente vida. Si estás viendo ahora YouTube, vas a ver este montaje que hay con la entrevista del Indio, y ahora vas a ver que uno de los integrantes de este Diagonal 77 se sienta casi en el mismo lugar, y vas a ver cómo los tiempos se unen de alguna forma. Este es el video de Camilo. Ahí está, mirá. Ahí tenés de fondo el mismo lugar casi donde estaba sentado el Indio, con una puertita que hay ahora, de fondo el escenario donde mientras el Indio hablaba se estaba armando ese recital al que alguna vez alguien de la agrupación Hijos estuvo viendo a Los Redondos, porque los principios de Los Redondos claramente sucedían en lugares como estos. Y no digo solo como estos en sótanos, sino con todo lo que envolvía la historia de este sótano alrededor. La historia de resistencia, la historia de gente que estaba manejando información de lo que estaba sucediendo en ese momento, y gente que estaba en la militancia más underground, como estaba sucediendo con los padres de Camilo Cagni, que el 22 de junio de alguna forma volvieron a vivir en este lugar histórico, que ahora, bueno, yo te diría que si lo querés ubicalo a través de Camilo Cagni, buscalo en Instagram, porque no tiene un Instagram todavía el lugar, pero sí que lo que están haciendo es dándole vida. Diagonal 77 se llama este lugar, historia ricotera y de resistencia a la dictadura. Maxi Martina, el cheque en blanco.